Sesión 3. El plan de gestión de 6000 años de Dios para salvar a la humanidad. En el principio, Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas, y nació un mundo nuevo y vibrante. Todo lo que Dios creó fue perfecto y hermoso, mostrando plenamente su sabiduría, bondad y omnipotencia. Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen, con sus propias manos, e insufló el aliento de su vida en ellos. Desde ese momento, Dios tuvo un plan: obtener un grupo de personas entre la humanidad que pudieran entender sus palabras, comprender su voluntad y administrar todas las cosas según sus requisitos. Dios confirió todos sus deseos a la humanidad, queriendo hacer de él un compañero que piense como él y pueda andar con él. Este fue el propósito de Dios al crear al hombre. Los humanos que Dios creó al principio no tenían pecado. Dios los colocó en el jardín del Edén y les dijo: «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Pero Adán y Eva no obedecieron las instrucciones de Dios. Cayeron en la tentación de Satanás y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de entonces, la humanidad comenzó a alejarse de Dios, fue corrompida por Satanás y esclavizada por él. La humanidad comenzó a vivir sumida en el pecado, volviéndose cada vez más decadente, extremadamente perversa, hasta el punto de convertirse en enemiga de Dios y no permitir su existencia. Por eso Dios decidió destruir a esta humanidad con un diluvio. Tras el diluvio, todos los seres vivos con aliento en la tierra murieron, excepto las 8 personas de la familia de Noé y los diversos seres vivos en el arca. Ellos han continuado proliferando en la tierra hasta el día de hoy. Dios hizo un pacto del arco iris con ellos, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. A medida que la obra de Dios avanzaba sin cesar, y después de que Dios estableciera el pacto del arco iris con el hombre, Dios tuvo el deseo cada vez más acuciante de ganar a aquellos que pudieran tener el mismo pensamiento que Él, que pudieran seguir su voluntad en la tierra, y aún más, ganar un grupo de personas capaces de liberarse de las fuerzas de la oscuridad y no ser atadas por Satanás. Un grupo que pudiera dar testimonio de él en la tierra. Por eso, para salvar completamente a la humanidad del pecado, Dios comenzó sus 3 etapas de obra. Este es el plan de gestión de 6000 años de Dios para salvar a la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios necesita realizar 3 etapas de obra?
Leamos algunos pasajes de las palabras para entender. El objetivo de las 3 etapas de la obra es la salvación de toda la humanidad. Esto significa la salvación completa del hombre del poder de Satanás. La obra de gestión de 6.000 años de Dios está dividida en 3 etapas: la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Estas 3 fases de la obra son todas por el bien de la salvación de la humanidad, es decir, son para la salvación de la humanidad que ha sido gravemente corrompida por Satanás. Sin embargo, al mismo tiempo, también son para que Dios pueda entablar batalla con Satanás. Por tanto, como la obra de salvación está dividida en 3 fases, también lo está la batalla contra Satanás, y estos 2 aspectos de la obra de Dios se llevan a cabo simultáneamente. La batalla con Satanás es en realidad para la salvación de la humanidad, y al no ser esta obra algo que se pueda realizar con éxito en una sola fase, esta batalla también se divide en fases y periodos. Se libra la guerra contra Satanás de acuerdo con las necesidades del hombre y la extensión de la corrupción que Satanás ha ejercido en él. La obra de salvación del hombre consta de 3 etapas, es decir, que la batalla con Satanás se ha dividido en 3 etapas para derrotarlo de una vez y para siempre. Sin embargo, la verdad interna de la totalidad de la obra de la batalla contra Satanás es que sus efectos se logran a través de varios pasos de la obra, concediéndole gracia al hombre y convirtiéndose en la ofrenda por su pecado, perdonando los pecados, conquistando y perfeccionando al hombre. De estas palabras podemos entender que la obra de Dios para salvar a la humanidad es también una batalla contra Satanás, llevada a cabo según las necesidades de la humanidad corrupta. A través de 3 etapas de obra, Dios salva gradualmente a la humanidad del poder de Satanás, para que las personas puedan ser completamente ganadas por él. Desde que la humanidad fue corrompida por Satanás, las personas comenzaron a pecar y a resistirse a Dios. Debido al pecado, las personas enfrentaban la muerte, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Para salvar completamente a la humanidad del pecado, de modo que no pequen más y puedan vivir eternamente bajo el cuidado y la protección de Dios, Él dio inicio a su plan de gestión de 6.000 años. Este plan consiste en 3 etapas de obra para salvar al hombre. Primero, hacer que las personas conozcan el pecado. Luego, redimir sus pecados. Y finalmente, resolver completamente la raíz del pecado de la humanidad. Cada etapa de la obra de Dios tiene un significado profundo. Es una parte indispensable del plan de gestión de Dios y un proceso necesario para que la humanidad corrupta se libere del pecado y del poder de Satanás. A continuación, vamos a compartir en detalle cómo salva Dios totalmente al hombre del dominio de Satanás a través de su obra en 3 etapas. El trasfondo, la obra y los resultados alcanzados de cada etapa de la obra de Dios. La primera etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra en la era de la ley. Al principio, la humanidad era como infantes, sin saber cómo adorar a Dios ni cómo vivir.
Ni siquiera entendían los principios morales más básicos, sin darse cuenta de que acciones como el asesinato o el robo eran crímenes. A menudo pecaban y ofendían a Dios sin saber que estaban cometiendo pecados. Para que la humanidad se apartara del pecado y viviera una vida normal en la tierra, Dios comenzó la obra de la era de la ley. En la era de la ley, Jehová Dios proclamó leyes y mandamientos para enseñar a las personas cómo vivir en la tierra, instruyéndolas a no asesinar, robar, cometer adulterio y así sucesivamente. Esto dio a las personas un concepto básico del pecado, para que supieran qué debían y qué no debían hacer. También aprendieron a respetar la ley y el día de reposo. Aquellos que obedecían la ley eran bendecidos por Dios, mientras que los que la violaban eran condenados y debían ofrecer sacrificios para redimir sus pecados. Si las personas violaban ciertas leyes, la ira y el castigo de Dios caía sobre ellas, y eran apedreadas hasta la muerte o consumidas por el fuego del cielo. A través de esto, los israelitas experimentaron la majestad, la ira, el cuidado y la misericordia de Dios. Reconocieron a Jehová como el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, todos temían a Jehová Dios, seguían sus leyes, vivían vidas normales en la tierra y adoraban a Dios viviendo en su presencia. Este fue el resultado alcanzado por la obra de Dios en la era de la ley. Sin esta obra y la restricción de la ley, la humanidad habría caído en el caos y habría sido rápidamente tomada por Satanás. Por lo tanto, la proclamación de la ley por parte de Dios fue inmensamente importante para la humanidad. La obra de la era de la ley hizo que las personas supieran qué es el pecado y qué es la justicia, y también les hizo ver que a menudo pecaban y necesitaban ofrendas por el pecado. Esta etapa de la obra de Dios no solo guió a las personas por el camino correcto de la vida humana, sino que también sentó las bases y preparó el camino para la siguiente etapa de la obra de Dios. La segunda etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra de la era de la gracia. Aunque la humanidad en la era de la ley sabía qué era el pecado, cómo ofrecer sacrificios para redimir el pecado y cómo adorar a Dios, debido a la corrupción de Satanás, las personas a menudo no podían cumplir la ley. En particular, en el periodo posterior de la era de la ley, las personas pecaban cada vez más, y ya no había suficientes ofrendas por el pecado para redimir sus transgresiones. Al carecer de suficientes ofrendas por el pecado, las personas enfrentaban el peligro de ser condenadas y ejecutadas por la ley. Y oraban y clamaban a Dios en angustia. Si la obra de Dios hubiera permanecido en la era de la ley, todos habrían sido condenados y ejecutados por pecar, y toda la humanidad habría quedado en nada. Por eso, a través de los profetas, Jehová Dios informó a los israelitas que el Mesías vendría como una ofrenda por el pecado para redimirlos. La profecía decía: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre
admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Posteriormente, Dios cumplió su promesa al hacerse carne como el Señor Jesús para llevar a cabo la obra de redimir a la humanidad. Él puso fin a la era de la ley y dio paso a una nueva era, la era de la gracia. En la era de la gracia, el Señor Jesús vivió entre los hombres predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó a las personas a confesar sus pecados y a arrepentirse, a amar a tu prójimo como a ti mismo, a perdonar a otros 70 veces 7, a amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a adorar a Dios de corazón y con honestidad, entre otras cosas. Esto permitió a las personas entender las intenciones de Dios, y su fe en Dios obtuvo un objetivo y una dirección claros, liberándolos completamente de la esclavitud de las leyes y regulaciones. El Señor Jesús también realizó muchos signos y maravillas, sanando a los enfermos, expulsando demonios y perdonando los pecados de las personas. Estaba lleno de tolerancia y paciencia hacia las personas. Todos sintieron el amor y la misericordia de Dios, vieron cuán amado y adorable era, y su relación con Dios se hizo más cercana. Finalmente, el Señor Jesús fue crucificado por la humanidad, convirtiéndose en una ofrenda eterna por el pecado, perdonando los pecados de las personas de una vez por todas. Desde entonces, siempre que las personas confesaran sus pecados al Señor y se arrepintieran, sus pecados serían perdonados. Ya no serían condenadas ni castigadas por la ley, y estaban calificadas para presentarse ante Dios en oración y disfrutar de la paz, la alegría y la abundante gracia otorgada por Él. Queda claro que la obra de redención del Señor Jesús trajo una gran salvación a la humanidad, permitiendo que ella sobreviviera y se desarrollara hasta el día de hoy. Ahora consideremos una pregunta. El hecho de que el Señor Jesús haya terminado la obra de redención significa que la obra de salvación de Dios ya ha concluido. A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. B. La obra de salvación de Dios está completamente completada y podemos entrar directamente al reino de los cielos. La respuesta correcta es A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. Algunas personas señalan que el Señor Jesús dijo en la cruz: «Todo está cumplido», para argumentar que la obra de salvación de Dios está completa y que Él no necesita hacer más obra para salvar a la humanidad. Dado que el Señor Jesús fue crucificado y redimió a toda la humanidad, la obra de Dios para salvar a la humanidad se cumplió plenamente, y cuando el Señor regrese en los últimos días, Él directamente arrebatará a los creyentes al aire y los llevará al reino de los cielos. Sin embargo, ¿es realmente así?
Cuando el Señor Jesús dijo en la cruz, todo está cumplido, se refería a la culminación de su obra de crucifixión y redención. Ciertamente, no significaba que toda la obra de Dios para salvar a la humanidad había terminado. Dios tiene más trabajo por hacer, porque los pecados de las personas solo son perdonados a través de su fe en el Señor. Pero la naturaleza pecaminosa dentro de las personas no ha sido resuelta. Debido a su naturaleza pecaminosa, las personas viven con actitudes corruptas todos los días. A menudo se encuentran mintiendo sin querer, compitiendo por fama, albergando celos, involucrándose en disputas y actuando con arrogancia y sentencioso, incapaces de ser tolerantes, pacientes o de amar a los demás como a sí mismos. Someterse y amar al Señor es aún más difícil. Durante 2000 años, todos los creyentes han vivido en un ciclo de pecar de día y confesar de noche, experimentando profundamente el dolor y el tormento de vivir en el pecado. Este es un hecho innegable. ¿Están las personas que viven en el pecado así realmente salvadas y calificadas para entrar en el reino de los cielos? Ciertamente no. El Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Por lo tanto, debéis ser santos, porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Dios es justo y santo. ¿Cómo podría permitir que personas que frecuentemente pecan y se oponen a Él entren en su reino? Por eso, después de completar la obra de redención, el Señor Jesús profetizó en múltiples ocasiones su regreso en los últimos días para realizar una obra de juicio con el fin de purificar y salvar completamente a la humanidad, llevándola al reino de Dios, tal como lo profetizó el Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Está claro que cuando el Señor regrese, Él expresará la verdad y llevará a cabo la obra de juicio, guiando a las personas a comprender y entrar en toda la verdad. Esto es para salvar completamente a las personas del pecado y del poder de Satanás, poniendo fin a la era de la gracia y dando paso a la era del reino. Esta es una etapa de obra que Dios planeó hace mucho tiempo y es la etapa final en las 3 etapas de su plan de gestión. La tercera etapa de la obra de Dios para salvar a la humanidad, obra de la era del reino. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre.
no lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así, una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para dejar la sustancia del hombre en evidencia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre rechaza a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido acerca de Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de las intenciones de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Estas palabras son muy claras. La obra de redención realizada por el Señor Jesús solo perdonó los pecados de las personas, no eliminó su naturaleza pecaminosa ni la salvó completamente del pecado. Por eso, la obra de salvación de Dios
no ha terminado. Aún es necesario que Dios exprese más verdades y realice una etapa de juicio para purificar y salvar plenamente al hombre. En la era del reino, Dios juzgará y eliminará la naturaleza pecaminosa de las personas a través de expresar muchas palabras. La verdad de las palabras de Dios es como una gran luz que revela toda la oscuridad dentro de nosotros. A través de la exposición y el juicio de las palabras de Dios, podremos ver que nuestra naturaleza pecaminosa sigue profundamente arraigada en nosotros. Solo entonces podremos obtener un verdadero conocimiento y odio hacia nosotros mismos y practicar conscientemente la verdad, actuando según las palabras de Dios, haciéndolas el estándar para nuestra conducta propia. En ese momento, seremos verdaderamente limpiados de nuestra naturaleza pecaminosa. Seremos completamente renovados y transformados en nuevas personas creadas por Dios. Personas que pueden practicar las palabras de Dios en todas las cosas. Estas personas serán las que finalmente sean limpiadas y puedan entrar y permanecer en el reino de Dios. Esto demuestra cuán importante será la obra de juicio de la era del reino para la humanidad. De esto podemos ver que la obra de redención del Señor Jesús allanó totalmente el camino para la obra de juicio de los últimos días. La obra de juicio de los últimos días es la parte más crucial y esencial de la obra de salvación de Dios, y será el único camino para que la humanidad sea salvada y entre al reino de los cielos. Si el hombre acepta la obra de juicio de Dios en los últimos días, su carácter corrupto tendrá la oportunidad de ser limpiado. Ya no pecará ni se resistirá a Dios, sino que podrá someterse y amar a Dios sinceramente. Solo entonces la obra de Dios para salvar a la humanidad estará completamente terminada, y solo entonces se cumplirá por completo el plan de gestión de 6,000 años. Aquellos que experimenten el juicio y sean limpiados serán protegidos por Dios durante las grandes catástrofes y serán los que permanezcan. Después aparecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, el reino de Cristo. Los que permanezcan se convertirán en el pueblo de Dios, viviendo eternamente en su reino y disfrutando de las promesas y bendiciones de Dios. Esto cumple precisamente las profecías del Apocalipsis. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y oí una gran voz proveniente del cielo que decía: mirad, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él secará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni clamor, ni tampoco habrá ya más dolor, puesto que las primeras cosas han pasado. Nombre de Dios. En la era de la ley, Dios proclamó la ley para que las personas supieran qué es el pecado. Debido a que esta etapa de obra era relativamente simple, centrada únicamente en hacer que las personas conocieran el pecado, Dios obró directamente en el Espíritu y tomó el nombre de Jehová
que significa Dios existe por sí mismo. Él es eterno. Este nombre significa que Él es el único Dios verdadero que ha existido desde el principio y existirá para siempre. Creó los cielos, la tierra y todas las cosas, y también a la humanidad, y personalmente guía a la humanidad, teniendo soberanía sobre todo. Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro. Este fue el nombre de Dios en la era de la ley. En la era de la gracia, Dios se hizo carne para realizar personalmente la obra de redimir a la humanidad. Y su nombre fue Jesús. En hebreo es Emanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Cuando Dios regrese en los últimos días, ¿tendrá un nuevo nombre? De hecho, la Biblia profetizó hace mucho que el Señor tendría un nuevo nombre cuando regresara. Y los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y se te llamará por un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ambas profecías mencionan que Dios tendrá un nuevo nombre, lo que significa que no será un nombre que ya ha usado antes. Por lo tanto, cuando el Señor regrese, ciertamente no será llamado Jesús ni Jehová. Leamos algunas profecías para entender cómo se le llamará cuando regrese. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. De estas profecías, ¿cuál es el nombre de Dios en la era del reino? A. Dios Todopoderoso. B. Jesús. C. Jehová. La respuesta correcta es A. Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa el nombre Dios Todopoderoso? Leamos un pasaje de palabras para entenderlo. Durante la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová, y en la era de la gracia, el nombre de Jesús representaba a Dios. Durante los últimos días, su nombre es Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, que usa su poder para guiar al hombre, conquistarlo, ganarlo y finalmente concluir la era. El nombre de Dios Todopoderoso abarca el carácter original de Dios, todo lo que Él tiene y es, su obra y todas las verdades que expresa. Es decir, a través de las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, llegamos a conocer la omnipotencia de Dios, su carácter, todo lo que Él tiene y es, su poder, su realidad, los principios de su obra, cómo guía a la humanidad hacia la era del reino milenario y finalmente hacia un destino hermoso, y así sucesivamente. Estos son todos los resultados logrados por la omnipotencia de Dios. Además, Dios encarnado en los últimos días solo habla la verdad, usando palabras para juzgar y exponer nuestras actitudes corruptas.
usando palabras para purificarnos y salvarnos, usando palabras para castigar a todas las fuerzas enemigas y usando palabras para establecer su reino. Todo se establece y se cumple por las palabras de su boca. Esta es una clara manifestación de su omnipotencia. Por lo tanto, el nombre Dios Todopoderoso significa más que su poder para salvarnos de Satanás. Más importante aún, representa al Dios que concluye la era de la gracia y guía a la humanidad hacia la nueva era del reino milenario. Todo esto es la obra cumplida a través del nombre de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué cambia el nombre de Dios? Lo entenderemos después de leer algunos pasajes de palabras. Algunos dicen que el nombre de Dios no cambia. ¿Por qué entonces pasó a ser Jesús el nombre de Jehová? Se profetizó la venida del Mesías. ¿Por qué vino entonces un hombre con el nombre de Jesús? ¿Por qué cambió el nombre de Dios? ¿No se llevó a cabo esa obra hace mucho tiempo? ¿Acaso no puede realizar Dios una obra más nueva hoy? La obra de ayer puede alterarse y la obra de Jesús puede seguir a la de Jehová. ¿No puede entonces la obra de Jesús ser sucedida por otra obra? Si el nombre de Jehová puede cambiar al de Jesús, entonces, ¿no puede cambiarse también el nombre de Jesús? Nada de esto es extraño. Es solo que las personas son así de simples. Dios siempre será Dios, sin importar cómo cambie su obra e independientemente de cómo pueda cambiar su nombre, su carácter y sabiduría nunca cambiarán. Si crees que solo se puede llamar a Dios por el nombre de Jesús, tu conocimiento es demasiado limitado. En cada era, Dios hace nueva obra y se le llama por un nuevo nombre. ¿Cómo podría hacer Él la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. Entonces, ¿se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría haciendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Siendo esto así, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla, porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo y cada nombre solo puede representar el carácter de Dios propio de una era dada. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Hay un gran significado detrás del cambio de nombre de Dios. Dios es siempre nuevo y nunca viejo. Su obra avanza constantemente y su nombre cambia conforme a la era y la obra de Dios. Cada vez que Dios realiza una nueva etapa de obra y abre una nueva era, adopta un nombre con significado propio de esa era, que representa la obra que realiza en ese tiempo y el carácter que expresa. De esta manera, las personas no determinarán a Dios solo a los nombres de Jehová o Jesús.
y no lo determinarán dentro de nuestras nociones e imaginaciones. Dado que Dios es infinitamente sabio y omnipotente, lo que Él tiene y es abarca todas las cosas, mucho más allá de lo que el lenguaje humano puede describir. Ni uno, ni dos nombres, ni siquiera muchos nombres pueden representar completamente todo lo que Dios tiene y es. Por eso, Dios adopta un nombre diferente en cada era. Por ejemplo, en la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová. Este nombre representaba la obra de Dios en la era de la ley y el carácter de misericordia, majestad e ira que expresó. Posteriormente, Dios se hizo carne como el Hijo del Hombre, obrando y hablando bajo el nombre de Jesús, iniciando la era de la gracia y concluyendo la era de la ley. El Señor Jesús enseñó a las personas el camino del arrepentimiento, perdonó los pecados de las personas, les otorgó paz, alegría y abundante gracia, y finalmente fue crucificado para redimir a toda la humanidad. Por lo tanto, Dios usó el nombre Jesús para la era de la gracia, representando la obra de redención y el carácter amoroso y misericordioso que expresó. Si en los últimos días el Señor Jesús regresara y aún usara el nombre Jesús, entonces la obra de Dios estaría limitada a la obra de redención. Por lo tanto, para iniciar una nueva era y realizar una nueva obra, ciertamente no puede ser llamado por el mismo nombre. En los últimos días, el Señor Jesús regresará para obrar bajo el nombre Dios Todopoderoso, iniciando la era del reino y concluyendo la era de la gracia. Expresará la verdad y llevará a cabo la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios, salvando completamente a la humanidad del pecado y del poder de Satanás, formando un grupo de vencedores. Esto será seguido por grandes catástrofes en las que Dios recompensará el bien y castigará el mal, destruyendo este mundo oscuro y maligno. Posteriormente, el reino de Cristo aparecerá en la tierra. Esto cumple completamente las profecías del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Para comprender mejor este aspecto de la verdad, tomemos un ejemplo. Si eres un maestro en una escuela, los estudiantes naturalmente te llamarán maestro. Si cambias de profesión y te conviertes en médico, otros te llamarán doctor. Y si luego comienzas un negocio y abres una empresa, te llamarán jefe. Aunque tu título cambia con cada profesión, tú como persona no has cambiado. Tu esencia sigue siendo la misma. Esto muestra que, aunque diferentes roles conllevan distintos títulos, un cambio en el título no representa un cambio en tu esencia. Del mismo modo, Dios realiza diferentes obras en distintas eras y utiliza un nuevo nombre para iniciar cada nueva era. Por lo tanto, aunque el nombre y la obra de Dios cambien, su esencia divina nunca cambiará. Todo es la obra de un solo Dios. Es decir, la esencia de Dios nunca cambia, incluso cuando su nombre cambia.
tres etapas de la obra son realizadas por un solo Dios, profundizándose progresivamente. Las tres etapas de la obra, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino, son tres etapas diferentes de la obra realizada por un solo Dios en distintas eras para salvar a la humanidad. La era de la ley es como arar el campo. Dios usó el nombre Jehová para proclamar las leyes y los mandamientos, guiando a las personas en su vida y ayudándolas a conocer el pecado. La era de la gracia es como sembrar el campo. Dios usó el nombre Jesús para realizar la obra de la crucifixión, redimiendo a toda la humanidad y permitiendo a las personas confesar sus pecados y arrepentirse. La era del reino es como cosechar el campo. Dios usará el nombre Dios Todopoderoso para expresar todas las verdades, para juzgar y purificar la naturaleza pecaminosa de las personas, para que sus pecados sean limpiados y puedan entrar en el reino de Dios. Estas tres etapas de la obra están estrechamente vinculadas, elevándose y profundizándose progresivamente. Cada etapa se construye sobre la base de la anterior, complementándose mutuamente y conectándose de manera intrincada. Las tres etapas son necesarias. Sin la obra de la era de la ley, la humanidad no sabría qué es el pecado y viviría en él, pisoteada por Satanás. Rápidamente serían tomadas cautivas por Satanás y llegarían a la nada, haciendo imposible llevar a cabo la obra de la era de la gracia. Sin la obra de redención en la era de la gracia, la humanidad sería castigada por sus pecados y no habría sobrevivido hasta hoy. Sin la obra de juicio de los últimos días, la humanidad nunca podría liberarse de la esclavitud del pecado. Nunca estaría calificada para entrar en el reino de los cielos y finalmente sería destruida debido a sus graves pecados. Está claro que si faltara alguna de estas tres etapas, la humanidad sería tomada cautiva por Satanás y no podría alcanzar la salvación. Estas tres etapas de la obra constituyen el plan de gestión completo de Dios para salvar a la humanidad. Cada etapa es más crucial e importante que la anterior, y todas están meticulosamente planificadas y organizadas por Dios para la salvación de la humanidad. Esto demuestra plenamente el inmenso amor y la salvación de Dios por la humanidad, y también revela su sabiduría y omnipotencia. Entonces, ¿son Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso un solo Dios? De hecho, es la obra de un solo Dios. Aunque el nombre de Dios es diferente y el método y contenido de su obra también varían en cada era, las tres etapas de la obra son realizadas por un solo Dios. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús a la de la etapa actual, estas tres etapas cubren en un mismo hilo continuo todo el espectro de la gestión de Dios, y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que creó el mundo, Dios siempre ha estado obrando para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último,
y aquel que inicia una era y quien lleva la era a su fin. Las 3 etapas de la obra, en diferentes eras y distintos lugares, sin duda han sido llevadas a cabo por un solo espíritu. Todos los que separan estas 3 fases se oponen a Dios. Ahora, debes entender que toda la obra desde la primera etapa hasta hoy es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. La obra de Dios siempre avanza hacia adelante. Cada vez que Dios lleva a cabo una nueva etapa de obra, toma un nuevo nombre para iniciar la era y concluir la era anterior, y para representar la obra que pretende realizar. De esta manera, las personas no determinarán a Dios a los nombres de Jehová o Jesús, ni lo determinarán dentro de nuestras propias nociones e imaginaciones. Pero, sin importar cómo cambien el nombre de Dios o su método de obrar, es un solo espíritu el que actúa. La esencia de Dios nunca cambiará. Dios siempre será Dios. Esto es indudable. Hermanos y hermanas, pensemos en una pregunta. Si las personas permanecen en la era de la gracia, aceptando solo la obra de redención del Señor Jesús, y no aceptan la obra de juicio realizada por Dios Todopoderoso en la era del reino, ¿crees que pueden entrar en el reino de Dios? A. Pueden. Los creyentes en Jesús pueden entrar en el reino de Dios pase lo que pase. B. No pueden. Debemos seguir de cerca los pasos de Dios y experimentar la obra de juicio de Dios en los últimos días para ser purificados. C. No estoy seguro. La respuesta correcta es B. Debemos seguir de cerca los pasos de Dios y experimentar la obra de juicio de Dios en los últimos días para ser purificados. El juicio en los últimos días es la obra que salva completamente a la humanidad. Si no se acepta el juicio en los últimos días, todos los esfuerzos previos son en vano. En este momento, podemos entender que el plan de gestión de Dios está dividido en 3 etapas. ¿Cuál es la etapa más crucial y determinará el resultado y el destino de las personas? A. La era de la ley. B. La era de la gracia. C. La era del reino. La respuesta correcta es C. La era del reino. De todas las 3 etapas de la gestión de Dios para la salvación completa de la humanidad, su obra en la era del reino es la más importante. Cuando Dios regrese en los últimos días, concluirá la era de la gracia, iniciará la era del reino y realizará la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios. La obra de juicio de Dios en la era del reino es la etapa final de su plan de gestión. Si las personas pueden aceptarla y someterse a ella, decide directamente su resultado. Algunas personas dicen: solo creo en Jesús, no acepto el regreso de Jesús y no necesito seguir la nueva obra de Dios. ¿Qué dirá el Señor Jesús a estas personas? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Por qué estas personas que creyeron en el Señor toda su vida, sufrieron mucho y realizaron muchas obras en el nombre del Señor Jesús, fueron condenadas por el Señor como malhechores? Es porque no aceptan la obra de juicio de Dios en los últimos días. Su carácter corrupto no ha sido purificado, por lo que aún pueden rebelarse contra Dios, resistirlo, negarlo y traicionarlo. Dios ha realizado una obra tan grande y ha pagado un precio tan alto para salvar a la humanidad. Por lo tanto, negar y condenar la obra final de salvación de Dios es la traición más grave. Es una blasfemia contra Dios. Estas personas no tienen más ofrenda por el pecado y serán eternamente despreciadas y eliminadas por Dios. Por lo tanto, no aceptar la obra de juicio de Dios en los últimos días, rechazar al Cristo de los últimos días y negarse a aceptar la salvación de Dios en los últimos días es la marca de ser condenado. Su resultado es la perdición y la destrucción, sin ninguna posibilidad de ser salvados y entrar en el reino de los cielos. Pero aquellos que creen sinceramente en Dios, anhelan su aparición y aceptan su juicio y castigo en los últimos días, son los más bendecidos. Son el grupo de vencedores que Dios perfeccionará en los últimos días, que entrarán en la próxima era con Dios y disfrutarán del descanso eterno. El plan de gestión de 6,000 años de Dios está a punto de terminar y la puerta del arca de los últimos días está a punto de cerrarse. No queda mucho tiempo. Ahora, las grandes catástrofes profetizadas en la Biblia han comenzado. Si las personas no reciben al Señor, seguramente caerán en las catástrofes. Las catástrofes que vendrán serán todas devastadoras, incluyendo, entre otras, terremotos, tifones, erupciones volcánicas, inundaciones y más. Tras la destrucción de una catástrofe, otra catástrofe seguirá pronto y cobrará aún más vidas. Con cada ola de catástrofe, otro grupo de personas perecerá. De esta manera, todos los incrédulos y malhechores serán gradualmente eliminados y destruidos. Si las personas solo aceptaron las primeras 2 etapas de la obra de Dios, pero se niegan a aceptar la obra de juicio de Dios en los últimos días, su carácter vida nunca cambiará, nunca serán salvadas. Este es el carácter justo de Dios. Su fe sería un caso de rendirse a mitad de camino, con todos los esfuerzos previos despreciados. ¡Qué lástima y qué lamentable sería eso! Al final, solo aquellos que han aceptado el juicio de Dios y están purificados serán protegidos y permanecerán. Dios derrotará a Satanás y obtendrá gloria completa, y su plan de gestión de 6,000 años se cumplirá. Posteriormente, el reino de Cristo aparecerá en la tierra. Los que permanezcan serán el pueblo de Dios, viviendo eternamente en su reino, disfrutando de las promesas y bendiciones de Dios. Finalmente, leamos otro pasaje de palabras. Aquellos que puedan permanecer firmes durante la obra del juicio y el castigo de Dios
durante los últimos días, es decir, durante la obra final de purificación, serán los que entrarán en el reposo final con Dios. Por lo tanto, los que entran en el reposo se habrán librado de la influencia de Satanás, y Dios los habrá ganado solo después de que hayan pasado su obra final de purificación. Estos humanos a los que Dios finalmente haya ganado entrarán en el reposo final. El objetivo de la obra de castigo y juicio de Dios pretende en esencia purificar a la humanidad en aras del día de reposo definitivo. De lo contrario, ningún miembro de la humanidad podrá ordenarse según su clase ni entrar en el reposo. Esta obra es el único camino de la humanidad para entrar en el reposo. Solo la obra de purificación de Dios purificará a los humanos de su injusticia, y solo su obra de castigo y juicio dejará en evidencia a aquellos elementos rebeldes entre la humanidad, distinguiendo de ese modo a los que pueden ser salvados de los que no, y a aquellos que permanecerán de los que no. Cuando esta obra termine, todas aquellas personas a las que se les permita permanecer serán purificadas y entrarán en un ámbito superior de humanidad en el que disfrutarán de una segunda vida humana más maravillosa sobre la tierra. En otras palabras, entrarán en su día de reposo humano y convivirán con Dios. Después de que aquellos a los que no se les permite permanecer hayan sido castigados y juzgados, su verdadera forma de ser se revelará por completo. Después de esto, todos serán destruidos y, al igual que Satanás, ya no se les permitirá sobrevivir sobre la tierra. La humanidad del futuro no incluirá ya a nadie de ese tipo de personas. Tales personas no son aptas para entrar a la tierra del último reposo, ni tampoco para participar en el día del reposo que Dios y la humanidad compartirán, porque son blanco del castigo, son malvadas y no son justas. Fueron redimidas una vez y también juzgadas y castigadas. También una vez fueron mano de obra para Dios, pero cuando el día final venga, serán descartadas y destruidas debido a su propia maldad y debido a su propia rebeldía e incapacidad de ser redimidas. Nunca volverán a existir en el mundo del futuro y tampoco vivirán entre la raza humana del futuro. La obra última de Dios de castigar el mal y recompensar el bien tiene el solo propósito de purificar por completo a todos los humanos para que Él pueda llevar a una humanidad completamente santificada al reposo eterno. Esta etapa de su obra es la más crucial, es la etapa final de toda su obra de gestión. Hace 2000 años, el Señor Jesús prometió: «He aquí, yo vengo pronto». También profetizó: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos». Ahora, después de 2000 años de anhelo y espera, las señales de los últimos días están aquí, y el mundo se acerca a su capítulo final. En todo el mundo,
Los desastres están ocurriendo por todas partes y se están volviendo cada vez más intensos. Los terremotos golpean sin aviso, las sequías secan la tierra, las inundaciones arrasan hogares y vidas, y los incendios forestales furiosos reducen bosques y pueblos a cenizas. Mientras tanto, las pandemias han persistido durante años y las guerras continúan estallando y escalando. Es el momento crítico para darle la bienvenida al Señor. ¿Estás listo para recibir su regreso? ¿Quieres ser una de las vírgenes prudentes preparada para recibir al novio? El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». ¿Quieres aprender cómo reconocer la voz de Dios y no perderte su regreso? ¿Quieres tener la sabiduría para discernir al Cristo verdadero de los falsos? Cuando el Señor venga, todos queremos entrar en el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? La Biblia profetizó más de 200 veces sobre el juicio de Dios que nos llega a cada uno de nosotros. ¿Cómo juzgará Dios a los creyentes y a los no creyentes? ¿Cuál es la conexión entre el juicio y nuestro destino final? Desde el principio hasta ahora, Dios ha estado luchando contra Satanás para salvar a la humanidad del pecado paso a paso. ¿Alguien te ha hablado alguna vez del plan de gestión de 6,000 años de Dios para salvar a la humanidad? ¿Cómo concluirá Dios su plan de gestión y nos llevará a un destino hermoso? Esto no es solo un estudio bíblico regular. Descubriremos todos estos secretos que nunca antes habías escuchado. Aquí aprenderás más verdades que las que se enseñan en las iglesias. Aquí encontrarás refugio durante las grandes catástrofes. Aquí sabrás cómo Dios hará realidad su reino en la tierra. El día del Señor se acerca. En tiempos como estos, la vacilación puede ser fatal. Nadie esperaba que ayer fuera su último día. Es triste ver que muchos tenían planes para mañana que nunca llegaron. Innumerables personas ya han perdido la vida antes de que pudieran buscar la verdad. Para nosotros, que aún vivimos hoy, todavía hay una oportunidad para escuchar la voz de Dios. No sabemos qué nos deparará el mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Él te está dando esta salida, un camino hacia la vida, la paz y su reino. Ven mientras aún hay tiempo. Nuestro estudio bíblico gratuito se realiza en línea todos los días en las siguientes horas: a las 17:30 en España, Italia; a las 18:30 en México, Costa Rica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala; a las 19:30 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá; a las 20:30 en Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Chile; a las 21:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Italia. Todas las plataformas en línea están disponibles, incluyendo Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Meet y entre otras. O puedes contactar para obtener más información